Oye, Letún, mis padres se van a mudar con nosotros, anunció mi esposo casualmente, apenas un mes después de habernos instalado en nuestra nueva casa. ¿Mudarse? ¿De qué estás hablando?, pregunté, completamente desconcertada. Mis padres van a vivir aquí con nosotros, dijo, con un tono que no dejaba lugar a dudas. ¿Qué? ¿Qué quieres decir?, balbuceé, tratando de entender sus palabras. Esta casa se construyó porque él la quería, así que, ¿por qué de repente sus padres se mudaban? No podía evitar preguntarme, ¿esta casa era realmente demasiado grande para solo nosotros dos? ¿O él lo había planeado todo desde el principio? Mi nombre es Rachel, y tengo 38 años. Antes de casarme, trabajaba a tiempo completo y tenía un ingreso estable. Estaba contenta viviendo sola, y para cuando cumplí 35 años, había aceptado que quizás me quedaría soltera, pero entonces, a través de un amigo en común, conocí a Landon, un hombre de mi edad, y conectamos. Después de 6 meses de salir, nos casamos. Mis padres estaban emocionados, ya que nunca esperaron que me casara. Ni Landon ni yo queríamos una boda grande, así que simplemente registramos nuestro matrimonio e informamos a nuestras familias. Puede que pareciera algo sin importancia para los demás, pero nosotros estábamos felices. Habíamos encontrado a alguien con quien compartir nuestras vidas, y eso era suficiente para nosotros. Después de casarnos, Landon me pidió que dejara mi trabajo. Él creía que una esposa debía enfocarse en administrar el hogar. Mis padres trabajaban los dos, así que nunca había nadie en casa cuando yo regresaba. Quiero que tú estés aquí, explicó. Yo tenía mis dudas, pero, ¿tus padres estarán de acuerdo con eso? ¿No les parecerá raro que me convierta en ama de casa?, pregunté. Quería apoyar a Landon, pero me preocupaba cómo los demás percibirían mi decisión. Para mi alivio, sus padres fueron comprensivos. Es maravilloso que puedas cuidar de nuestro hijo como ama de casa, dijeron con calidez. Sus amables palabras me tranquilizaron, al menos por el momento. Lo que no sabía era lo que realmente tenían en mente. Después de registrar nuestro matrimonio, dejé mi trabajo. No me arrepentí de terminar una carrera que había perseguido durante casi 15 años desde la universidad. Decidí dedicarme por completo a mi nuevo rol como esposa. No mucho después, el padre de Landon planteó una idea. ¿Han pensado en construir una casa?, preguntó. ¿Por qué la sugerencia, papá?, respondió Landon. Bueno, comenzó su padre, heredé un terreno de mi padre, y está ahí sin uso. Podrían construir su casa allí, no tendrían que pagar por el terreno, y el préstamo para la construcción no sería tan pesado. Landon pareció intrigado. ¿Una casa? Eso sí suena como una buena oportunidad, dijo, con entusiasmo en su voz. Ahora que estamos casados, es mi responsabilidad tomar las riendas. Yo no estaba del todo convencida, pero acordamos discutirlo más a fondo una vez que llegáramos a casa. Como ama de casa sin ingresos, me preocupaban nuestras finanzas. El salario de Landon era modesto, suficiente para mantenernos a los dos, pero no mucho más. Si no teníamos que pagar por el terreno, tal vez podríamos manejar el préstamo. Yo había ahorrado una cantidad considerable durante mis 15 años de trabajo, así que sugerí, ¿qué tal si hacemos un pago inicial más grande? Eso reduciría el monto del préstamo. Pero Landon pareció incómodo. ¿De dónde sacaríamos ese dinero? Yo no tengo ahorros, y no puedo pedirle más a mis padres, dijo. ¿No tienes ahorros? Has trabajado por más de 15 años, ¿no?, pregunté, sorprendida. Sí, pero ¿cómo podría ahorrar con mi salario?, replicó. Me sorprendió su respuesta. ¿Era malo manejando el dinero? Siempre había pensado que era responsable. Me di cuenta de que necesitábamos tener una conversación seria sobre nuestras finanzas. Pensémoslo bien, dije, yo no estoy trabajando ahora. Incluso si cambiamos la renta por una hipoteca, todavía tendremos impuestos prediales y otros gastos. ¿Has considerado todo eso? Sí, lo he hecho. Tú manejarás bien las finanzas, ¿verdad?, respondió. Hay un límite de lo que puedo hacer, repliqué. Está siendo difícil. ¿No te hiciste ama de casa para apoyarme?, dijo, molesto. Sus palabras me dolieron. Es cierto que manejar las finanzas del hogar es parte de ser esposa, pero, ¿construir una casa sin ahorros? Eso parecía imprudente. Cuando expresé mis preocupaciones, Landon suspiró. Si estás tan preocupada, ¿tienes ahorros? Vacilé, pero finalmente admití, sí, tengo. Sus ojos brillaron. ¿Tienes dinero? Entonces, ¿cuál es el problema? Yo tenía casi $100,000 ahorrados, pero no me sentía cómoda usándolos todos para la casa. Podía entender si ambos contribuíamos, pero depender únicamente de mis ahorros me parecía injusto. Tomémonos nuestro tiempo para pensarlo bien, sugerí.
Deberíamos obtener estimaciones. Asegurarnos de que el préstamo sea manejable y que no afecte nuestras vidas. ¿Por qué esperar, si tienes el dinero? Deberíamos construirla ahora. ¿No confías en mí?, dijo, con un tono impaciente. Sus palabras me dejaron sin habla. Una semilla de duda comenzó a crecer en mi mente. Habíamos construido nuestra relación en la confianza, pero ahora estaba cuestionando sus intenciones. La idea me inquietaba. Lo siento, murmuré. Está bien, siempre y cuando lo entiendas. Déjame a mí y a mi padre encargarnos de la casa, ¿de acuerdo?, dijo con calma. Asentí de mala gana, y la construcción avanzó sin mi participación. Para mi sorpresa, la casa se construyó justo al lado de la casa de mis suegros. Resultó que el terreno pertenecía a mi suegro. Debí haber hablado antes sobre no querer vivir tan cerca de ellos, pero cada vez que expresaba mis preocupaciones, Landon me desestimaba, diciendo, ¿por qué sospechas tanto? Ya estamos casados. Me sentí silenciada, incapaz de expresar mis sentimientos. Parecía que mis suegros y Landon lo habían planeado todo desde el principio. Me habían engañado. Cuando finalmente se construyó la casa, Landon declaró con orgullo, esta casa es mía. Es natural que el préstamo esté a mi nombre. Había tanto que quería decir, pero me alivió que al menos hubiera asumido la responsabilidad del préstamo. Pensé que podríamos manejar vivir cerca de sus padres, dado que siempre nos habíamos llevado bien, o eso creía. Un mes después de mudarnos, Landon soltó otra bomba. Oye, mis padres se van a mudar con nosotros, dijo casualmente. ¿Mudarse? ¿De qué estás hablando?, pregunté, aturdida. Mis padres vivirán aquí con nosotros, afirmó. ¿Qué? ¿Por qué?, pregunté, con la mente acelerada. Esta casa se construyó porque él la quería, así que, ¿por qué sus padres se mudaban? Claro, la casa era espaciosa, pero ¿no se había diseñado con la idea de formar una familia algún día? Landon incluso había mencionado querer llenar la casa de gente. ¿Qué pasa?, preguntó, notando mi confusión. Mis padres vienen. Limpia la casa, instruyó. ¿Limpiar? ¿Qué quieres decir?, pregunté, tratando de procesar sus palabras. Llevarás a mi abuela a la habitación del primer piso, dijo. ¿Tu abuela?, repetí, refiriéndome a su abuela de casi 90 años, que requería cuidados constantes. Mis suegros la habían estado cuidando en su casa. Espera, ¿eso significa que tus padres y tu abuela se mudan todos?, pregunté. Sí, confirmó. ¿Por qué tomaste esa decisión sin consultarme?, exigí. Es mi casa, respondió sin rodeos. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Me había enfocado tanto en apoyarlo que no me di cuenta de lo poco que influía en nuestras vidas. La casa, las finanzas, incluso nuestros arreglos de vivienda, todo giraba en torno a él. Me sentí atrapada, mi voz silenciada por su dominio. Mientras estaba allí, mirando la casa que se suponía sería nuestro hogar soñado, no podía evitar preguntarme, ¿había cometido un error? ¿Era esta la vida que había elegido? Las preguntas giraban en mi mente, pero por ahora, no tenía respuestas. ¿Por qué estamos casados?, espetó, con un tono cortante e inflexible. ¿Por qué estamos casados?, le respondí, mi ira hirviendo a fuego lento. Esto era demasiado. ¿Cómo podía ser tan egoísta? Y además, ¿no es demasiado grande para que solo vivan tus padres también?, pregunté, devolviéndole sus propias palabras. Es cierto. Entonces vivamos con 5 personas, respondió casualmente, como si fuera la solución más lógica. ¿Por qué haríamos eso?, pregunté, sintiéndome mareada por su razonamiento absurdo. ¿No dijiste que la casa era demasiado grande para nosotros? Si es así, ¿no tendría más sentido vivir con 5 personas? Continuó, como si su lógica fuera impecable. Me sentí manipulada una vez más, y estaba exhausta. ¿Cuántas veces iba a hacer este tipo de cosas? De cualquier manera, como cabeza de familia, he tomado la decisión. Solo necesitas aceptarla, y espero que cuides de mi abuela. Eres ama de casa, así que es lo natural, declaró, como si el asunto estuviera resuelto. Y luego se fue de regreso a la casa de sus padres. Más tarde, regresó con mis suegros. Rachel, ¿entiendes la situación? Por favor, cuida de mi madre, dijo mi suegro, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Es bueno que seas ama de casa, añadió mi suegra, con una dulzura falsa en su voz. Como dijo mi madre, fue la decisión correcta que dejaras tu trabajo, concluyó Landon. Los 3 parecían casi eufóricos. Y fue entonces cuando me di cuenta, lo habían planeado desde el principio. Me habían manipulado para que dejara mi trabajo y me convirtiera en su cuidadora no remunerada. Mi ira estalló, y ya no pude contenerme. De eso se trataba todo, ¿verdad?, exigí. Dejaste tu trabajo para poder cuidar de ella, ¿no?
dijo mi suegra, con un tono presumido. Tu trabajo a partir de ahora es cuidar de ella. Hazlo bien, ordenó Landon. Me niego, dije con firmeza, manteniendo la calma a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. Por un momento, los tres quedaron en silencio, atónitos. ¿Te niegas? ¿Quién te crees que eres?, espetó Landon, su rostro torcido por la ira. Soy la persona a la que mentiste y de la que te aprovechaste, y no voy a permitir que me manipules más, le respondí, mirándolo fijamente. Pero Landon solo sonrió ligeramente, como si tuviera la ventaja, y me entregó lo que claramente creía que era su as bajo la manga. Si no te gusta, Rachel, divorciémonos, dijo con suficiencia, arrojándome un formulario de divorcio ya completado. Así que este era su plan todo el tiempo. Pensó que, como había dejado mi trabajo, estaba atrapada, que no podía irme. ¿De verdad va a ser tan fácil?, pregunté, recogiendo el formulario del suelo. Está bien, divorciémonos. Llené el formulario de inmediato, mis manos firmes a pesar de la ira que recorría mi cuerpo. Los tres me miraron atónitos, claramente sin esperar que accediera tan rápido. ¿Qué, Rachel?, balbuceó Landon, su confianza vacilando. ¿Ves? Está hecho. Este es el acuerdo de divorcio. Lo entregaré en el registro civil mañana, dije, cortándolo. Espera un momento, ¿por qué accedes tan rápido?, preguntó, con pánico en su voz. No me molesté en responder, en cambio, subí a empacar mis cosas. Desde que me convertí en ama de casa, había tenido poco dinero para gastar libremente, y mis pertenencias personales habían disminuido. Incluso había vendido algunas de mis cosas para llegar a fin de mes. Había dudado en tocar mis ahorros, pero ahora me di cuenta de que era porque siempre había tenido un mal presentimiento sobre mi matrimonio. La verdad era que Landon y sus padres habían intentado convertirme en la cuidadora de su abuela. Me odiaba por haber caído en su trampa, pero no iba a permitir que me controlaran más. Empaqué mis cosas y me fui de la casa ese mismo día. A la mañana siguiente, entregué los papeles del divorcio. Así de simple, estaba oficialmente divorciada de Landon. Después de entregar los papeles, regresé a la casa para terminar de organizar mis pertenencias. Landon estaba allí, habiendo tomado el día libre por alguna razón. Oh, Rachel, dijo, intentando acercarse. Lo ignoré y me concentré en terminar. No tardé mucho, menos de 2 horas, y pronto estuve lista para irme para siempre. Si tienes problemas para llegar a fin de mes, siempre puedes contactarme, dijo mientras le entregaba las llaves de la casa. Casi me río. Tengo más ahorros que tú. Más importante, asegúrate de pagar el préstamo y los impuestos a tiempo con tu salario, respondí con calma. No te preocupes, de alguna manera saldrá bien, dijo, con un tono demasiado optimista. No sentí nada mientras me alejaba. Siempre había asumido que todo saldría bien, pero su falta de planificación finalmente lo había alcanzado. Me alegraba estar libre de él. Aproximadamente 3 meses después, cuando mi nueva vida se había estabilizado, recibí una llamada telefónica. Por favor, ayúdame, suplicó mi ex esposo, con voz desesperada. Suspiré. Debí haber cambiado mi número después del divorcio. Conteniendo mis emociones, respondí, sí, ¿quién habla? Soy yo, escucha, estoy en serios problemas, dijo Landon, con la voz temblorosa. Sentí curiosidad, aunque no simpatía. ¿Qué podría haber salido mal ahora? Acordamos encontrarnos en una cafetería para hablar, y cuando llegué, encontré a mis suegros también allí. Entonces, ¿qué quieren?, pregunté, yendo directo al grano. Por favor, préstame algo de dinero, suplicó Landon. Esto no se suponía que pasara. Pensé que podía manejar los pagos del préstamo, pero no está funcionando, explicó. El pago mensual del préstamo consumía el 40% de su salario, y su empresa estaba en problemas, así que le habían reducido el sueldo. Sus padres no tenían ahorros, y estaban al borde de la ruina financiera. Desesperado, había acudido a mí en busca de ayuda. Su padre habló, tratando de justificar la petición. ¿Tienes ahorros? No, si no te hubieras divorciado, podrías habernos ayudado. ¿No puedes pagar por mi hijo ahora?, preguntó. Todo cobró sentido. Landon había asumido que podía depender de mis ahorros para cubrir los pagos del préstamo. Sus padres habían pensado lo mismo. Me habían engañado, manipulado, y ahora esperaban que lo sacara del apuro. Me niego, dije fríamente. ¿Por qué confiaría en personas que me mintieron? Intentaron controlarme y me forzaron a un rol que nunca quise. Me engañaron, y debería haber demandado por daños, pero solo quería liberarme de ustedes. Y no olvidemos que fuiste tú quien me entregó los papeles del divorcio. Me miraron, atónitos. ¿De verdad creían que les daría mi dinero? No quiero tener nada más que ver con ustedes, dije,
con firmeza en mi voz. Luego hice una última pregunta, ¿tu abuela está en casa hoy? Mi suegro vaciló. Bueno, sí, pero... ¿Sola? En este calor, una mujer de 90 años, sola. Eso no es asunto tuyo, espetó, con el rostro oscurecido. Si saben que necesita cuidados y la dejan sola, ¿qué pasa si sufre un golpe de calor? En algunos casos, eso se considera negligencia criminal, dije, con un tono helado. Cuando mencioné las consecuencias legales, palidecieron y se fueron rápidamente. Sabía que involucrarme más con ellos solo traería más problemas. Bloqueé sus números y, afortunadamente, nunca volví a saber de ellos. Por lo que he escuchado, Landon y sus padres siguen viviendo en esa casa, pero se han convertido en los parías del vecindario, pidiendo dinero constantemente. Apenas sobreviven con el salario reducido de Landon y las pensiones de sus padres y abuela, pero están al límite. Un vecino me contó que Landon se queja de lo difícil que se ha vuelto su vida desde que me fui. En cuanto a mí, he vuelto a trabajar. Mi certificación en contabilidad, que obtuve antes de casarme con Landon, fue útil, y conseguí un trabajo como oficinista en una pequeña empresa. No es un puesto de tiempo completo, pero es suficiente para vivir, especialmente con mis ahorros. Me alegra haber ahorrado antes de casarme, pienso a menudo. Mi gerente ha sido comprensivo, diciéndome, Rachel, siempre haces tu trabajo con cuidado, y es de gran ayuda para nosotros. El ambiente de trabajo es positivo, y estoy agradecida de haberme divorciado y comenzado una nueva vida. Por cierto, mi gerente recientemente preguntó, ¿estás pensando en casarte de nuevo? Me tomó por sorpresa. ¿De qué se trata esto, gerente? En realidad, hay alguien a quien me gustaría presentarte, dijo con una sonrisa. Me preparé para la inesperada oferta de emparejamiento, pero no pude evitar sentir una chispa de curiosidad. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Manténganse atentos. Cuando mi esposo y yo bajamos del coche, de inmediato nos recibió la emoción de mi suegra y mi cuñada. Sus ojos se abrieron de par en par mientras se volvían hacia mi esposo, ansiosas por comentar. «Wow, Wyatt, ¿y este coche? Es increíble. Me alegra que por fin hayas adoptado nuestro estilo de vida, pero aún así, hacer un movimiento tan audaz y comprar un auto de lujo de repente, ¿qué te pasó?», exclamó mi suegra. Mi esposo soltó una pequeña risa. «Oh, este no es mi coche, es del papá de Claire», dijo con naturalidad. ¿Qué? Mi suegra y mi cuñada soltaron un grito al unísono. Su asombro solo aumentó cuando mis padres bajaron del coche, vestidos con ropa de alta gama, impecablemente confeccionada. Mi cuñada susurró con incredulidad, «Ese traje se ve ridículamente caro. Y he visto esa marca antes. Es de primera categoría. ¿Por qué demonios los papás de Claire están vistiendo atuendos tan lujosos? Me llamo Claire, tengo 28 años. Soy oficinista y me casé con Wyatt el año pasado. Desde que empezamos a salir, siempre ha sido amable y solidario, haciéndome sentir realmente valorada. Estaba muy feliz cuando nos casamos. Como ambos trabajamos, compartimos las tareas del hogar. Wyatt vivió solo por muchos años, así que es bastante hábil con las labores domésticas. De hecho, es incluso mejor cocinero que yo. Mantenemos un buen equilibrio y llevamos una vida plena juntos. Sin embargo, nuestra felicidad siempre es interrumpida por mi familia política. Desde el principio, asumieron que yo venía de una familia pobre y han usado esa idea como excusa para menospreciarme. Su error probablemente comenzó en la primera cena en la que nuestras familias se conocieron antes de la boda. La familia de Wyatt está formada por sus padres, su hermana y él, mi suegro, un ex banquero. Tiene una situación económica bastante cómoda y está obsesionado con el estatus. Solo usa ropa de marca y cree que la riqueza es la máxima medida del éxito. Sin embargo, mi esposo nunca compartió esa mentalidad. Prefiere comprar en tiendas de segunda mano, reutilizar su ropa hasta sacarle el máximo provecho y no gastar en lujos innecesarios. Cuando conocí a mis suegros por primera vez, me impactó lo diferentes que eran de Wyatt en cuanto a personalidad y valores. Incluso me pregunté cómo podía ser parte de esa familia. Wyatt decidió mudarse de casa en cuanto entró a la universidad porque no soportaba su obsesión con el dinero y el estatus social. Quería vivir a su manera, lejos de sus ideales superficiales. En nuestra primera reunión familiar, la actitud de mis suegros hacia mi familia fue francamente insultante. Cuando se enteraron de que mi papá tenía una pequeña fábrica, de inmediato lo menospreciaron. ¿Una fábrica? Claro, tendrá el título de presidente, pero si ni siquiera he oído hablar de su empresa. Debe ser un negocio en decadencia, se burló mi suegra. Un banco grande como el mío ni siquiera le daría un préstamo, agregó con suficiencia. Su descarado desprecio me hizo cuestionar su calidad humana.
Si Wyatt no me hubiera advertido de su actitud con anticipación y pedido disculpas de antemano, me habría enfurecido. Mis padres, que ya estaban preparados por Wyatt, se mantuvieron serenos a pesar de las burlas. Mi padre respondió con calma: puede que tengamos un negocio pequeño, pero hemos logrado mantenerlo estable y asegurarnos de que nuestros empleados reciban su pago. Mi suegro sonrió con burla. ¿Y cuántos empleados tienen? Ah, por cierto, escuché que Claire tiene un hermano mayor. Mi mamá respondió: sí, nuestro hijo está trabajando hoy, así que desafortunadamente no pudo venir. Mi cuñada se rió con desdén. ¿De viaje de negocios? ¿O acaso trabaja en una empresa decente? Trabaja en mi empresa, contestó mi papá simplemente. En ese momento, mis suegros estallaron en carcajadas. Ah, entonces es un negocio familiar. Una empresa que ni siquiera puede permitirse dar un día libre a un empleado no debe estar funcionando muy bien, se mofó mi suegra. Sus comentarios despectivos continuaron, ignorando por completo los intentos de mi esposo por hacerlos parar. Al final, tuvo que intervenir con firmeza y exigirles que se fueran. Ese día solidificó la mala opinión que tenía de mis suegros. Se habían burlado abiertamente de mi familia, sin mostrar ni un poco de respeto o decencia humana. Sinceramente, muchas personas habrían cancelado la boda después de algo así, pero mi amor por Wyatt fue más fuerte que su crueldad, y decidí casarme con él a pesar de todo. Para mantener la paz, evitamos visitar a mis suegros a menos que fuera estrictamente necesario. Wyatt, que también detesta su actitud, estaba más que feliz de mantener la distancia. Sin embargo, aproximadamente un año después de casarnos, comenzaron a impacientarse por nuestra ausencia y empezaron a meterse en nuestras vidas. Mi suegra y mi cuñada comenzaron a aparecer en nuestra casa sin previo aviso, haciendo comentarios hirientes cuando les daba la gana. Wyatt ya no nos visita, seguro Claire lo está alejando de nosotros, se quejaba mi suegra. Por supuesto que sí, seguro nos tiene envidia, añadía mi cuñada. Bueno, no la culpo, decía mi suegra con aire de superioridad. Vivimos en mundos diferentes, pero al menos deberían tener un hijo pronto. Si no, Claire no será más que otra cazafortunas aferrándose a nuestra riqueza, y no lo vamos a permitir. Sus palabras estaban llenas de desprecio. Siempre llegaban a nuestro departamento poco después de que yo volviera del trabajo y se quedaban hasta que Wyatt llegaba a casa. Mi trabajo me permite salir a tiempo, pero Wyatt suele quedarse hasta tarde, llegando a casa alrededor de las 9 de la noche. Durante casi 3 horas cada noche, me veía atrapada con ellas mientras criticaban mi vida. Este departamento es tan básico, comentó mi cuñada, mirando alrededor con decepción. Wyatt tiene un buen trabajo, ¿por qué no viven en un lugar mejor? Mi esposo y yo creemos que es el tamaño perfecto para nosotros. No tu esposo, tú, me interrumpió mi suegra. Deja de imponerle tu estilo de vida barato a Wyatt. Sin pedir permiso, mi cuñada abrió el refrigerador. ¡Wow! Está súper vacío. No puedes estar revisando nuestra nevera así nada más, le reclamé, molesta por su falta de respeto. Me ignoró. No hay caviar, ni vinos caros. No comemos ni bebemos esas cosas, respondí con frialdad. Qué aburridos, suspiró mi suegra. ¿Por qué Wyatt se casó con una mujer tan sosa, una pobre y desesperada cazafortunas? Qué hallazgo tan raro. Pero escúchame bien, si intentas meter las manos en nuestro dinero, lo vas a lamentar. Nos aseguraremos de que quedes fuera de la alta sociedad. Cada visita seguía el mismo patrón: insultos, amenazas veladas y burlas antes de que por fin se marcharan. Le conté a Wyatt, y él siempre las confrontaba por su comportamiento, pero no mostraban ni una pizca de arrepentimiento y seguían invadiendo nuestra vida. Su insistencia me agotaba. ¿Por qué nunca se cansaban de atormentarme? Pero sin importar cuántas veces mi esposo y yo tratáramos de ponerles un alto, mi suegra y mi cuñada se negaban a detenerse. Llegué a mi límite. Para evitar ir a casa sola, decidí esperar en una cafetería hasta que mi esposo saliera del trabajo para regresar juntos. Cuando mi suegra y mi cuñada nos vieron llegar juntos, soltaron una risita burlona. Eres como un parásito, aferrándote a Wyatt y quitándole su libertad. El hecho de que hubieran esperado afuera de nuestra casa por 3 horas solo para molestarme era perturbador. Mi esposo estaba tan indignado que buscó ayuda de su padre, solo para darse cuenta de que no era diferente a su madre. Una esposa pobre es un caso raro en nuestra familia, comentó mi suegro con desprecio. A este paso, nuestro matrimonio estaba en riesgo. Sabía que tenía que tomar medidas drásticas, aunque no me entusiasmaba la idea. Mis suegros me habían llevado al límite, y estaba lista para contraatacar. Unos días después, mi esposo y yo informamos a mis suegros que los visitaríamos el fin de semana. Estaban encantados con la noticia,
pensando que por fin habían ganado, pero no tenían idea de la sorpresa que les esperaba. Cuando llegamos en auto, mis suegros salieron emocionados. Wyatt, ¿qué onda con este coche? Es increíble, me alegra que finalmente estés adoptando nuestro estilo de vida, exclamó mi suegra, pero, ¿no es un poco exagerado derrochar en un auto de lujo como este? Mi esposo soltó una pequeña risa. Este no es mi auto, pertenece al padre de Claire. Mis suegros se quedaron congelados por la sorpresa. ¿Qué? ¿Cómo? Mi suegra y mi cuñada exclamaron al unísono. Justo en ese momento, mis padres bajaron del auto, impecablemente vestidos con trajes elegantes y costosos. Mis suegros los miraron, atónitos. Reconozco esa ropa, es de una marca de alta gama, susurró mi cuñada, claramente confundida. ¿Por qué los papás de Claire están usando ropa tan lujosa? El momento se volvió aún más surrealista cuando mi hermano bajó del coche, con su 1,80 m de estatura, vestido con un traje marrón de diseñador idéntico al de mi padre, irradiaba seguridad. Los ojos de mi cuñada brillaron. ¿Y ese chico tan guapo quién es?, preguntó intrigada. Mucho gusto, dijo mi hermano con naturalidad, soy Marshall, el hermano de Claire. Mis suegros quedaron sin palabras. Sus suposiciones sobre mi familia se desmoronaron en un instante. Percibiendo el cambio de poder, mi esposo los presionó. ¿Por qué siguen parados ahí? Apresúrense a mostrarles la casa a mi familia. Desconcertadas, mi suegra y mi cuñada se apresuraron a recibirnos con una actitud completamente distinta. Por favor, pasen, ahora mismo les servimos té. Su repentina amabilidad era ridícula, solo porque ahora nos percibían como ricos. Su actitud había dado un giro total. Incapaces de contener su curiosidad, finalmente preguntaron a mis padres, ¿cómo pueden permitirse tanto lujo? Mi padre respondió con calma, nuestra fábrica es pequeña, pero poseemos una patente única a nivel mundial. Recibimos pedidos de grandes corporaciones tanto en EU como en otros países. El color desapareció de los rostros de mis suegros, dándose cuenta de que nos habían subestimado gravemente. Mi suegra y mi cuñada de repente se volvieron excesivamente amables, mientras que mi suegro permaneció en silencio, claramente avergonzado. Mientras tanto, la fascinación de mi cuñada por mi hermano no hacía más que aumentar. Y dime, Marshall, ¿qué haces en la empresa de tu papá?, preguntó, inclinándose un poco más hacia él. Marshall respondió con indiferencia, hablo varios idiomas, incluyendo chino. Me encargo de las negociaciones de negocios con clientes extranjeros y paso la mitad del año viajando internacionalmente. ¡Guau! ¡Qué impresionante! ¿Estás soltero?, preguntó, claramente interesada. No, estoy casado, respondió Marshall. Sin darse por vencida, coqueteó descaradamente, qué lástima, pero, ¿no crees que yo sería una mejor pareja para ti que tu esposa? ¿Qué dices? ¿Vamos a cenar algún día? Me quedé atónita por su audacia. ¿De verdad estaba coqueteando con mi hermano casado delante de toda mi familia? Intercambié una mirada con Marshall, y él asintió antes de responder con una sonrisa burlona. ¿Yo? ¿Con alguien tan ordinario como tú? Eso es gracioso. Sus palabras la golpearon como una bofetada. ¿Crees que eres mejor opción que mi esposa? Eso sí que es atrevido. Mi esposa es una exmodelo, altamente educada e hija de un presidente de empresa reconocido, sin ofender, pero no juegas en la misma liga. Algunas personas deberían aprender a conocer su propio valor. Mi cuñada se puso pálida, luciendo como si fuera a desmayarse de la humillación. Finalmente, mi padre se dirigió a mis suegros. No juzgo a las personas por su dinero. El dinero es importante, pero no define el valor de una persona. Esforcémonos por ser mejores personas, no solo ricos. Les pido una disculpa si hoy fuimos demasiado directos. Mis suegros, completamente humillados, inclinaron la cabeza en señal de respeto. Desde ese día, nunca volvieron a acosarme. En su lugar, ahora hacen todo lo posible por halagarme, aunque lo encuentro molesto. Para que conste, mis padres y mi hermano no presumen su riqueza, solo jugaron este papel por mí en esta ocasión. Mi padre, de hecho, prefiere usar sus viejos trajes sencillos, y mi hermano siempre ha sido una persona humilde. Su humildad es una de las razones por las que el padre de su esposa lo eligió como su sucesor en lugar de a su propio hijo. Aunque me sentí un poco culpable por haber hecho que mi familia participara en esta farsa, me sentí aliviada de que la paz hubiera regresado a mi matrimonio. No he vuelto a visitar a mis suegros desde entonces, aunque mi esposo los ve en las festividades. Sorprendentemente, parecen haber cambiado, ya no presumen de su riqueza y, según Wyatt, son más fáciles de tratar. No sé si realmente han cambiado o solo han perdido la confianza, pero por ahora, estoy agradecida de que el problema se haya resuelto.
Seguiré apreciando a mi esposo y a mi familia mientras llevo una vida modesta. Mis suegros pensaban que eran superiores, pero en realidad, mi familia tenía mucho más dinero que ellos. La verdadera riqueza no se trata de ostentar bienes materiales, sino de carácter. Al menos ahora, mis suegros lo entienden. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo, no se lo pierdan.